Muy buenos días, damas y caballeros. El día de hoy comenzamos una nueva materia, un nuevo módulo. A mí me toca compartir con ustedes la materia de cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales. Aquí les dejo el video de esta materia. Esta materia para muchas personas pudiera sonar como un poco complicada, pero conforme vayamos avanzando se van a ir dando cuenta que no es otra cosa más que matemática básica. Entonces vamos a comenzar con esta clase. Como siempre les recuerdo que todos los materiales que se utilizan en las clases no son de mi autoría, sin embargo estaban en algunas plataformas, entre ellas YouTube, Google, y las cuales han sido utilizadas para fines pedagógicos y por eso es que nos atrevemos a utilizar materiales de otros autores. Vamos a comenzar con la primera diapositiva. Y vamos a ver un poquito de información básica para este módulo. Este módulo se compone de dos unidades. En la primera, el movimiento como una razón de cambio y la derivada. En esta parte vamos a analizar los comportamientos de los fenómenos naturales y los procesos sociales propios del entorno, mientras que en la segunda parte, donde hablamos de la derivada en la aplicación de los fenómenos naturales y los procesos sociales, vamos a explicar el comportamiento de estos por medio de la aplicación de la derivada, la diferencial, la antiderivada y el teorema fundamental del cálculo para realizar predicciones de dichos fenómenos y procesos ocurridos en lapsos definidos e identificar su impacto en el entorno. Vamos a comenzar con este video donde nos explica un poquito más de qué es el cálculo. Así es como hicimos que nuestro flujo de trabajo empiece a fluir con Monday.com. Le dio a nuestro equipo un espacio de trabajo central donde podemos gestionar fácilmente todos los flujos de trabajo, los archivos, las personas y los datos. Vamos a poner pausa aquí en lo que se termina de cargar. Listo. Es el cálculo, pero sin duda alguna también es una de las ramas más importantes de la matemática es el cálculo, pero sin duda alguna también es uno de los cursos por los cuales muchos estudiantes renuncian a las matemáticas, por considerarla como algo muy complicado. Pero, ¿realmente es difícil poder entender el cálculo? Y la respuesta dependerá de cómo enfoquemos su estudio. Si partimos con miedo, probablemente no sea una experiencia muy agradable, pero si estamos dispuestos a aprender y esforzarnos, podremos comprender en profundidad el cálculo y maravillarnos con las fantásticas ideas que construyen los cimientos del cálculo. De la misma forma que con álgebra o trigonometría, tendremos que aprender conceptos y símbolos nuevos, junto a algunas operaciones, las cuales una vez entendamos no serán tan terribles como si te las presentaran sin más. Pero antes de profundizar en más detalle, empecemos por lo primero. ¿Qué es exactamente el cálculo? ¿Y por qué surgió? Los humanos, en su afán de poder entender mejor al mundo, tuvieron la necesidad de crear herramientas necesarias para poder comprenderlo de mejor manera. Pero, ¿cuál fue el desafío que podría haber requerido la invención del cálculo? Y para ello volvamos un poco hacia atrás en el tiempo. Nuestras ideas de la geometría plana fueron desarrolladas por los griegos. Ellos comprendieron bien las figuras geométricas y sus características principales. Y uno de estos problemas geométricos interesantes es el cálculo del área de un polígono mediante la construcción de triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos un hexágono, el cual es un polígono que tiene 6 lados. Si queremos hallar el área de este polígono, podemos construir al interior 4 triángulos. Y como el área de un triángulo es igual al producto de su base por su altura entre 2, podemos hallar el área de cada uno de estos triángulos y luego sumar las 4 áreas para obtener el área del hexágono. De esta forma podemos hallar el área de cualquier polígono. Y ahora nos preguntamos lo siguiente: si tenemos un círculo, ¿cómo podemos hallar el área para este círculo?
El problema con el círculo es que este no tiene vértices, como el hexágono del ejemplo anterior, por lo que no podemos construir triángulos en su interior y luego sumar sus áreas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver este problema? Y para resolver este problema, los griegos desarrollaron un método muy interesante, llamado método de agotamiento, y consiste en hacer lo siguiente. Podemos dibujar un triángulo inscrito en el círculo, y de esta manera obtener una aproximación del área. Por ejemplo, podemos decir que el área del círculo es aproximadamente el área del triángulo, y sí, esta es una muy, pero muy mala aproximación. Pero, ¿existe alguna forma de poder mejorar esta aproximación? Pues sí, si en vez de dibujar un triángulo dibujamos un cuadrado inscrito al interior del círculo, el área de este cuadrado será una aproximación mucho mejor a la anterior al área de este círculo. De aquí podemos ver que, si aumentamos el número de lados del polígono inscrito, obtenemos cada vez una mejor aproximación. Mientras más lados tenga este polígono, se parecerá cada vez más a un círculo, por lo que el área de este polígono se aproxima cada vez más al área del círculo a medida que el polígono tiene más y más lados. Sin embargo, a pesar de que tenga más y más lados, el polígono se aproximará más y más a ser un círculo, pero nunca llegará de forma definitiva. De hecho, el polígono tendría que tener un número infinito de lados para tener un área que es idéntica al área del círculo. De esta forma podemos decir que el área del círculo es igual al área del polígono cuando n tiende a infinito, donde n representa el número de lados del polígono. Muy bien, si bien es cierto que los griegos no entendían aún el concepto de límite, pero sí fueron capaces de concebir esta técnica fantástica para poder hallar el área del círculo mediante aproximaciones. Y esta fantástica idea utilizada para hallar el área del círculo mediante aproximaciones es la misma idea que podemos utilizar para hallar el área bajo la curva de una función. Y en este caso, podemos aproximar el área mediante la construcción de rectángulos del mismo ancho. Y para obtener una mejor aproximación que sea más precisa, simplemente debemos hacer que los rectángulos sean más delgados y más delgados y más delgados. Por lo que en el límite de rectángulos infinitamente delgados, podremos encontrar el área precisa bajo la curva de esta función. Si quieres profundizar en más detalles sobre este problema, te invito a ver el video que hice sobre la integral donde lo explico en más detalle. Volviendo al problema del área bajo la curva, podemos ver que hay algo relacionado con la curvatura que necesita de una herramienta más sofisticada que las que se tenían con la geometría o el álgebra. Y durante el siglo XVII, esta rama más sofisticada de las matemáticas surgió como tal. Y uno de los primeros fue el matemático Pierre de Fermat, pero realmente todo se unificó gracias a Isaac Newton, que junto con Gottfried Leibniz se les atribuye el desarrollo del cálculo moderno. Isaac Newton desarrolló el cálculo porque tenía la necesidad de tener las herramientas matemáticas para poder resolver el problema del movimiento de los cuerpos celestes. Y Newton fue un grande, ya que al darse cuenta de que esta herramienta matemática que necesitaba aún no existía, él tuvo que crearla. Por otra parte, Leibniz realizó un trabajo similar pocos años después de manera independiente a Newton, y de hecho la notación desarrollada por Leibniz es la notación que actualmente utilizamos en cálculo. Pero regresemos a las motivaciones que tuvo Newton para desarrollar el cálculo. ¿Cuál fue la idea que entendió Newton que lo cambiaría todo? El primer descubrimiento de Newton se produjo gracias a mirar a los cuerpos que caen. Si sueltas un objeto, su rapidez aumentará a cada instante hasta que finalmente toque el suelo. Es decir, esta caída no se da con rapidez constante, sino que la rapidez cambia a cada momento, por lo que en cada instante el objeto que cae debería tener una rapidez definida.
y Newton sabía que no habían matemáticas que puedan calcular adecuadamente estas rapideces instantáneas y que se tenía que desarrollar algo para que se pueda describir la diferencia entre el valor de una función, que en este caso sería la posición del objeto, y la tasa de cambio de esta función, es decir, cómo cambia la posición a medida que transcurre el tiempo, y esa tasa de cambio es la rapidez. Para profundizar en más detalles sobre este problema te recomiendo que puedas ver el video que hice sobre la derivada, donde lo explico en más detalle. Nunca más tendrás que pincharte el dedo para medir tu glucosa. Con una sola compra obtendrás. Y este último problema de la tasa de cambio fue otro de los dos importantes caminos que llevarían a esta gran revolución en las matemáticas. Su exploración permitió el desarrollo de lo que hoy conocemos como el cálculo diferencial. Por otra parte, el problema del área bajo la curva, mediante la suma de áreas de rectángulos infinitos, permitió el desarrollo del cálculo integral. El cálculo diferencial e integral implican la idea de que podemos hacer algo infinitas veces y aún así obtener una respuesta finita que sea útil. Y ambos conceptos implican tratar con cosas que son infinitamente pequeñas o que están infinitamente juntas. A pesar de que el cálculo se desarrolló formalmente en el siglo XVII, las ideas del cálculo eran las mismas que ya se reflexionaban desde la Grecia antigua. Y esta idea de ver lo que hace algo en el límite del infinito es la idea central que está detrás del cálculo. Y esto nos llevó al desarrollo de nuevas operaciones como la diferenciación y la integración, lo que nos permitió a su vez la resolución de problemas más complejos, tales como el movimiento de los cuerpos celestes. Y también podemos ilustrar estas ideas mediante la paradoja de Zenón. Imagina que estás a 8 metros de una pared y te acercas a ella recorriendo siempre la mitad de la distancia. Entonces, en un primer movimiento te moverás y estarás a solamente 4 metros, luego a solamente 2 metros, luego a 1 metro, luego a medio metro, luego a 1/4 de metro, luego a 1/8 de metro, luego a 1/16 de metro. Y si te das cuenta, siempre podrás recorrer la mitad del camino de manera infinita. Y eso significaría que, desde este punto de vista, jamás podríamos tocar la pared. Pero sabemos que, en la vida real, una persona sí puede tocar la pared sin ningún problema. Y esta es una muy buena forma de ver cómo podemos hacer algo una cantidad infinita de veces y aún así obtener un resultado que es finito. Las derivadas e integrales pueden sonar atemorizantes, sobre todo si empezamos a aprenderlas sin realmente comprender cuáles son las ideas básicas que están tras ellas. Pero si realmente tenemos idea de qué es una derivada y qué es una integral, será mucho más fácil nuestro proceso de aprendizaje y para ello tendremos que familiarizarnos con algunas notaciones nuevas y algunos símbolos también. Pero no hay nada que temer. En este canal he realizado videos detallados donde explico qué es una derivada y qué es una integral. Voy a dejar el enlace hacia estos videos en la descripción de este video. Pero además con este video iniciamos una serie de videos acerca de cálculo, desde lo básico hasta lo más complejo, donde no solamente veremos las ideas centrales tras la derivada y la integral, sino que también aprenderemos a cómo utilizar las famosas fórmulas de derivación e integración, ver cuáles son las aplicaciones de derivadas e integrales y también cuál es la importancia que tienen. Así que nos espera un largo camino en este aprendizaje del cálculo. Y no solamente nos limitaremos a ello, sino que en futuros videos también nos extenderemos hacia las otras áreas de la matemática y también de la física. Así que, si deseas apoyar a la iniciativa de este canal, puedes apoyar a esta causa suscribiéndote a este canal, dejando un like en cada video y un comentario, porque todo esto es de muchísima ayuda para que la red neuronal de YouTube pueda recomendar mi contenido a otras personas. Recuerda que el aprendizaje es algo que debemos compartir con los demás y así entre todos podamos aprender cada vez mejor y dejar atrás también la idea de que las matemáticas son cosas aburridas y abstractas que nadie entiende. La meta principal de este canal es mostrar lo contrario, mostrar que las matemáticas pueden ser interesantes si es que sabes cómo enseñarlas. Y también puedes apoyar de una manera más especial uniéndote a los miembros del canal. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.
Bien, nos regresamos a nuestra presentación. Aquí más o menos nos dieron la explicación así muy en general de lo que es el cálculo. El movimiento como razón de cambio y la derivada. Movimiento, cambio y límite son tres conceptos que tenemos que tener como muy entendidos para poder aplicar el cálculo. El movimiento es una característica de las cosas que existen en la naturaleza, desde partículas muy pequeñas, como los átomos y los electrones, hasta los cuerpos de grandes dimensiones, como los planetas, las galaxias, que experimentan cambios con respecto a su posición. Dicho de otra manera, nada permanece eternamente en estado de reposo. Hay un dicho que dice, lo único constante en este mundo es el cambio, y el cambio se debe al movimiento. La naturaleza transforma constantemente la materia, lo cual se encuentra en movimiento, y al hacerlo realiza un proceso que altera o modifica su estado o constitución, es decir, la cambia. Diferentes aspectos de estos cambios y movimientos son estudiados por algunas de las disciplinas científicas como la química, la física, la biología, la economía y demografía, entre otras. Y para todas ellas se requiere el cálculo. La química, por ejemplo, es la ciencia encargada de estudiar la estructura y el comportamiento de la materia que nos rodea. La física hace su parte como ciencia natural al estudiar y analizar las propiedades del espacio, el movimiento, el tiempo, la materia y energía, así como sus interacciones. Ya en la materia que nosotros tuvimos anteriormente, la materia de dinámica, veíamos muchas cosas que tienen que ver con la física, cambios, movimientos, ¿sí? Movimientos en una dimensión, en dos dimensiones, y para todo ello la herramienta siempre será el cálculo. En la biología se estudia la motilidad, que se refiere a la capacidad adquirida por los organismos vivos para desplazarse de forma espontánea e independiente, mientras que en la psicología dicho término representa la capacidad de realizar movimientos complejos y coordinados. Hay una serie numérica que es la que representa la reproducción de las células. Es como si fuera un caracol. Esta serie se llama la serie de Fibonacci y es una constante numérica donde va habiendo cambios en la reproducción, en la duplicación o triplicación de células, y así es como se van reproduciendo las hojas de las plantas, las células del cuerpo humano, etcétera, etcétera. Bueno, no solo del cuerpo humano, de cualquier cosa viva. Ahora bien, la rama de la matemática que proporciona el método de análisis cuantitativo y cualitativo de los distintos procesos de cambio, movimiento y dependencia de una magnitud respecto a otra es el cálculo, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de variables dependientes y variables independientes? Bueno, de eso estamos hablando aquí también. También llamado análisis matemático, que constituye en esencia un método que utiliza como base el concepto de los infinitesimales. Esto que veíamos en el video nos decía, bueno, puedes poner una barra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 y muchísimas barras para encontrar el área bajo la curva. Eso es el concepto de los infinitesimales, el cual también se conoce como un límite. Lo que nos decían de la paradoja, puedes avanzar siempre la mitad de la distancia y conforme vas avanzando, la distancia se va recorriendo, pero eternamente no podrías llegar a tocar la pared. En cuestiones físicas sí se puede, pues, pero si nosotros nos regimos por por avanzar la mitad de la distancia restante, pues nunca vamos a llegar. Esos son los límites. Perdón, el límite tiene que ver con los procesos infinitos en el razonamiento matemático. Tales procesos infinitos se habían evitado hasta antes de inventarse el cálculo, ¿sí? ¿Qué es un límite? En matemáticas, un límite es una magnitud a la que se acercan progresivamente los términos de una secuencia infinita de magnitudes. Un límite temático, por lo tanto,
expresa la tendencia de una función o de una sucesión mientras sus parámetros se aproximan a un cierto valor. Una definición informal de límite matemático indica que el límite de una función f de x es t cuando x tiende a s, siempre que se pueda hallar para cada ocasión un x cerca de s, de manera tal que el valor de f de x sea tan cercano a t como se presenta. Esto está tomado de este sitio HTTP, definición de matemáticas. Y vamos a ver este otro video. Success is hold on. I just had it. Unless everything changes, This restaurant needs to officially cease operation. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de límites y ahora veremos una pequeña introducción al concepto de límite de una función. Y en este caso pues vamos a hablar de la definición de límite, que pues la definición no es muy sencilla de comprender si no es en un gráfico o numéricamente. Entonces voy a dar la explicación de qué es el límite de una función de forma gráfica y luego vamos a ver de forma numérica. Entonces, ¿qué es el límite de una función? El límite de una función f de x, recordemos que las funciones todas se pueden graficar, ¿sí? Hay algunas funciones que al graficarlas da una línea recta, otras como en este caso dan una parábola y otras dan diferentes tipos de curvas, pero todas las funciones se pueden graficar. Entonces el límite de una función f de x simplemente es un nombre que se le da a la función. Yo podría ponerle cualquier nombre, pero generalmente se les dice f de x. En el punto x sub 0, entonces se va a escoger cualquier punto del eje x. Es el valor que se acercan al que se acercan las imágenes, o sea las y. ¿Sí? Ya lo voy a explicar aquí. Cuando los valores, o sea las x, se acercan al valor x sub 0. Entonces vamos a verlo con el gráfico pues para entenderlo un poquito mejor. Si por ejemplo yo quisiera hallar el límite de esta función es la que se va a llamar f de x en este caso, ¿sí? O sea, este dibujito se llama f de x. Si yo quiero encontrar el límite de esa función cuando la x se acerca al número 1, por ejemplo, lo que tengo que mirar, bueno, aquí coloco aquí de la función f de x, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el límite cuando la x se acerca a 1, miren que siempre se dice la palabra acercar, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que buscar es el valor de la imagen, o sea, de la y. Entonces, en este caso, miren que en este gráfico hay un huequito, ¿sí? Que entre comillas no se sabe cuál es el valor. Por ejemplo, si yo dijera el límite cuando la x tiende a 0, ¿sí? Entonces aquí vemos que la gráfica cuando la x es el número 0 tiene una altura, o sea, un valor en la letra y, pero en este caso, si vamos a buscar el límite cuando la x tiende a 1, vemos que la gráfica no se sabe, vuelvo a decirles entre comillas, por dónde pasa, ¿sí? Voy a dejar aquí un huequito, un circulito marcando que hay un huequito en esa gráfica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obviamente, pues aquí en el dibujo ya se ve como muy claramente, como les decía, entonces lo que tenemos es que acercarnos en el punto x sub 0, ¿sí? Dice aquí, en el punto x sub 0 es el valor al que se acercan las imágenes, o sea las y, cuando los valores se acercan a x. O sea, si nosotros miramos el valor de la x aquí, ¿sí? O sea, de la imagen de x, que la imagen quiere decir la misma altura, la imagen de la x aquí, voy a dar un valor aproximado, digámoslo así que es el número 2,8. ¿Sí? La imagen de 1,5 es 2,8. Pero si yo me acerco al valor al que me interesa, que es el valor 1, entre más me acerque, pues más me acerco al valor de la imagen. Aquí, como les digo en el dibujo, ya se ve claramente que si yo miro la imagen del número 1, ¿sí? Sería aparentemente el número 2. Entonces, a pesar de que esta función tenga un huequito ahí que no se vea, pero si nosotros miramos por el lado de la izquierda, cada vez se va acercando más. O sea, por ejemplo, la imagen aquí, en el número 0,5. La imagen en este punto sería 1,5.
Pero si yo me voy acercando cada vez más al número 1, por ejemplo, si yo me acerco aquí, digamos que es más o menos el 0,9, y yo miro la imagen del 0,9, o sea, la altura de la gráfica es más o menos aproximadamente 1,9. O sea, entre más me acerque yo al número 1, que es el número que me interesa, más me voy a acercar a una respuesta aproximada. Entonces, el límite no es más, sino el valor que toma la X, ¿sí?, en los valores muy cercanos. Ya al final termina diciéndose que pues la forma más fácil de acercarlo o de saber el límite es reemplazar la X y ya. Pero bueno, entonces lo que nos preguntan es la altura de la gráfica. Entonces en este caso, si yo quisiera dar la respuesta, bueno, ya no me cabe aquí, pero en este caso la respuesta sería: ¿cuál es la altura de la gráfica cuando los números se acercan al 1? La respuesta sería el número. Para mí, if supone la libertad. Es un enorme universo abierto donde puedes hacer lo que quieras. Puedes disfrutar de contenido lento y relajante que tomarte con calma. O puedes estar al borde del asiento, temblando y tomando decisiones en un instante. Esto es IF. Es una locura de universo donde... 2. Vamos a verlo con más gráficos. El segundo dibujo ya les escribí aquí la función. En este caso, esta función se llama x más 1. ¿Sí? Si graficamos la función f de x igual a x más 1, tenemos este gráfico. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero hallar el límite cuando la x, esto se lee así, ¿no? Límite cuando la x tiende o se acerca, por ejemplo, al número 2. ¿Sí? De esta función. ¿Qué es lo que se mira en el dibujo? En el dibujo lo que tenemos que mirar es en el número 2, cuando la X va en el número 2, ¿cuál es la altura de la gráfica o cuál es la imagen de esa gráfica? Sí, si hacemos aquí unos punticos de apoyo, vemos que cuando la X se va acercando al 2 por la derecha o por la izquierda, por ejemplo aquí, en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la altura de la gráfica? La altura de la gráfica sería más o menos menos 2. Va subiendo la gráfica y se va acercando cada vez más al 3. Ahora, aquí por la derecha, si nosotros partimos el gráfico en 2, como en este caso me interesa el número 2, parto yo el gráfico en 2, a la izquierda del 2 y a la derecha del 2. Entonces, a la izquierda del 2, ¿qué es lo que pasa con esta gráfica? Que va subiendo cada vez más, acercándose al número 3. Eso es a la izquierda. Y a la derecha, si lo observamos, ¿qué es lo que va sucediendo? Que si lo miramos más, entre más lejos del 2 hacia más cerquita hasta llegar al 2, vemos que la gráfica, digámoslo así, de derecha a izquierda va bajando, 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 acercándose a ¿cuál número? Cada vez más al número 3. O sea, si hiciéramos esta pregunta, el límite cuando la x tiende a 2 de x más 1, en este caso la respuesta sería 3, que la respuesta siempre va a ser la imagen de este número. Ahorita vamos a trabajar con otras funciones o con otros dibujitos y como les digo numéricamente, entonces los invito a que se esperen hasta el final, así les haya parecido fácil hasta el momento. Espero es más que les haya parecido fácil hasta el momento, ¿sí? Porque la idea es que les quede bien claro el concepto para empezar a ver los siguientes videos del curso. Por ejemplo, si yo les hago un cambio aquí y trabajando con la misma función, ya no les voy a preguntar el límite cuando la x tiende a 2, sino por ejemplo, ¿cuál sería el límite cuando la x tiende a 3? Entonces, de una vez voy a hacerles un ejercicio. Piénsenlo un momentico, ustedes me van a decir la respuesta. En este caso, el límite cuando la x tiende a 3 de esta función, la respuesta sería 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si miramos en el número 3, porque ese es el número de la x que nos interesa, miramos la altura de la gráfica y vemos que la altura es 4 unidades. Última pregunta, con esta misma función, ¿qué pasa si ya no les preguntara cuando tiende a 3, sino por ejemplo cuando tiende al número 0? ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy preguntando? ¿Cuál es la altura de esta gráfica cuando la x está en el número 0 o se acerca a 0? En este caso la respuesta sería 1. Vamos a ver otro tipo de gráficas que es muy clásico en los límites, que son las ecuaciones definidas a trazos, como en este caso. Aquí observamos que hay un huequito que, entre comillas, vuelvo a decirles, no se sabe cuál sería la respuesta. Aquí les tengo la pregunta.
¿Cuál es el límite? Esta es la función f de x. Voy a decir que se llama f de x. No nos importa en este caso qué tipo de función es, si x al cuadrado o cuadrática o cúbica, no nos importa. Aquí son dos lineales, pero no nos importa eso. Lo importante es el concepto. La pregunta es, ¿cuál es el límite de esta función cuando la x se acerca a 3? En este caso vemos que en el 3 exactamente no se ve cuál es la altura, pero se ve que por la izquierda se acerca a un punto y por la derecha también se acerca a ese mismo punto. Entonces aquí observamos que la imagen del número 3, o sea la altura de esa gráfica, es el número 2. O sea, si preguntamos cuál es el límite cuando x se acerca a 3 de esa función, la respuesta sería 2. Y por último vamos a ver otro caso típico. Hasta aquí vamos a dejar este video, ¿ok? Y nos vamos a regresar a nuestra presentación. Dice aquí, la caída libre, tema que vimos en la materia anterior, de un proyectil, un excelente punto de partida. Con base en la ley de la caída libre propuesta por Galileo, la distancia desde el nivel del piso de un proyectil que cae desde una cierta altura, despreciando la resistencia del aire, está expresada por la siguiente función cuadrática. D de t es igual a 1/2 de la gravedad por t al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la distancia 0, donde d de t es la función distancia que representa el movimiento del proyectil y t es la variable independiente que representa al tiempo que va transcurriendo, ¿ok? Nosotros ya sabemos que la gravedad tiene un valor constante de 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué aquí está en negativo? Cuando un proyectil sale hacia arriba, ¿sí? Como el movimiento es hacia arriba y la gravedad es hacia abajo, se utiliza con el signo negativo. Representa el valor aproximado de la aceleración debido a la gravedad. El signo negativo hace referencia al movimiento del objeto en dirección al centro del planeta. D0 es la distancia inicial al suelo desde donde se suelta o se arroja un proyectil y B0 es la velocidad inicial del proyectil. ¿Por qué la variable independiente es la t? Porque va cambiando en cada instante, en cada momento, la velocidad con la que se está moviendo. Perdón, en cada instante va cambiando la velocidad con la que se está moviendo. Hacia arriba se va frenando, hacia abajo se va acelerando, debido a la gravedad. Con estas ideas como base, vamos a describir el método de análisis que permite resolver el problema de encontrar la velocidad de un proyectil en caída libre para cualquier tiempo t. Esta herramienta matemática tan importante en el estudio y tratado de fenómenos naturales y procesos sociales se conoce como el método de incrementos y contribuye en la determinación de la razón instantánea de cambio. Este tipo de análisis se puede aplicar al estudio de fenómenos sociales, como se verá un poquito más adelante. Este método consiste en argumentar una determinada cantidad arbitraria a una de las variables, recordemos que siempre es la independiente, y proceder a analizar el comportamiento de la función de incrementos. Aquí te van 5 razones para cambiar la ley. Velocidad insuperable. Juega. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de derivadas y ahora veremos un ejemplo de solución de derivadas usando la definición. Y en este video obviamente vamos a utilizar, como lo dice el título del video, la definición de derivada, o sea, vamos a utilizar el límite. Y vamos a hallar o a encontrar la derivada de esta función, de la función 3x más 5. Primero que todo les aclaro que de pronto ustedes no han visto la fórmula de la derivada por definición así, sino, o sea, en algunos libros dice la h y otros lo trabajan como delta x. Pero pues recordemos que esto es lo mismo, ¿sí? O sea, puede que ustedes vean la fórmula así o la vean como f de x más delta x
menos f de x y aquí abajo va a decir también delta x. Pero pues h o delta x es lo mismo, solo que a mí me gusta trabajar con h pues porque es como más fácil de entender. Bueno, entonces vamos a empezar. Primera recomendación, como lo vimos en el video de introducción, la recomendación que yo les doy es que primero encontremos f de x más h. ¿Sí? Entonces aquí abajito de la función voy a escribir la función de x más h. ¿Cómo se encuentra f de x más h? La recomendación que yo siempre les doy. Simplemente lo que debemos hacer es, en esta función, vamos a copiar esta función igualita, solo que en lugar de la x vamos a hacer un paréntesis. Recuerden que si, por ejemplo, ustedes tienen una función en la que hay 3 veces la x, hacen en lugar de la x 3 veces el paréntesis, ¿sí? Aquí voy a copiar todo igual, 3x más 5, 3x más 5, ¿sí? Y adentro del paréntesis, ¿qué es lo que colocamos? Pues lo que dice aquí adentro del paréntesis, ¿sí? O sea, lo que dice es, en la función coloque x más h. Entonces simplemente aquí coloco x más h. O sea que ya sabemos que f de x más h es 3x más h más 5. ¿Listos? Ahora sí podemos empezar a usar la definición. Entonces lo que se hace es lo siguiente, pues empezamos a copiar la definición. Límite cuando h tiende a 0. Esta fórmula obviamente ustedes se la tienen que aprender, que ya lo vimos en un video anterior de dónde es que sale esta fórmula, ¿no? Entonces, arriba va f de x más h, pero en esta función, ¿qué es f de x más h? Lo que acabamos de encontrar, o sea, esto. Esto es f de x más h. Después, ¿qué sigue? Menos f de x, entonces voy a copiar menos f de x. Pero como esto es un binomio, lo voy a copiar entre paréntesis porque este negativo va para estos dos términos. Entonces abro paréntesis y copio 3x más 5. Y en el denominador pues va, como dice aquí, la h. ¿Sí? Siempre se reemplaza f de x más h y f de x, que pues aquí dice que f de x era 3x más 5, ¿no? Ahora lo que queda es simplemente hacer las operaciones. Todavía no reemplazamos la h con 0 porque recuerden que primero tenemos que buscar cómo eliminarla abajo y arriba. Pero acordémonos que para poder eliminarla arriba, tiene que esa h estar multiplicando a todo lo que esté arriba. Por ahora voy a resolver las operaciones. Entonces, primera operación, aquí dice 3 por x más h. Acordémonos que ese 3 se multiplica por la x y se multiplica por la h. Entonces escribo por acá, igual al límite cuando h tiende a 0 y multiplico 3 por x, que es 3x, más 3 por h, que es 3h. Después de esto, ¿qué sigue? Más 5. Y este negativo lo que hace es cambiar todos los signos que estén aquí adentro. O sea, le cambiamos el signo al 3x, ya no va a ser 3x, sino menos 3x. Y también le cambiamos el signo al 5, entonces ya no va a ser más, sino menos 5. Si en su ejercicio aquí dice menos, pues le cambiamos el signo a más. ¿Listos? Sobre, y en el denominador escribimos la h. Bueno, algo que no les había dicho es que, bueno, obviamente por ser el primer video, este es el ejercicio más sencillo, ¿no? En los siguientes videos vamos a ver ejercicios más complicados. Bueno, vamos a ver que no es tan difícil. Ahora, en este paso, siempre se van a eliminar varios términos. Como lo vemos acá, miren que acá se puede eliminar, por ejemplo, miren que aquí dice 3x y aquí dice menos 3x. Entonces, 3x menos 3x da 0, o sea que lo eliminamos. Y también dice 5 menos 5, entonces 5 y menos 5 se eliminan. Siempre van a quedar términos igualitos, pero con signos cambiados. ¿Qué me quedó? Voy a copiar lo que me quedó, límite, cuando h tiende a 0, arriba que quedó sin tachar o sin eliminar, 3h. Sobre, abajo que dice h. Siempre también en este paso pues vamos a poder eliminar la h. Bueno, no siempre, en algunas ocasiones hay que factorizar, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el siguiente video y ya podremos eliminar la h. Entonces aquí puedo eliminar la h con la h y ahora sí resolvemos el límite. Recordemos que resolver el límite simplemente es reemplazar la h con 0. Ya no vuelvo a escribir esto, ¿por qué? Porque ya voy a reemplazar la h con 0. Entonces aquí dice 3. Pilas con estos casos, ¿sí? Si aquí dice 3 y la h la reemplazo con 0, ¿qué reemplazo? No se puede reemplazar con nada, entonces el resultado fue 3. Entonces, aquí vamos a ver una observación. ¿Por qué la h se elimina? Bueno, recordemos que en matemáticas existen operaciones contrarias, ¿sí? Por ejemplo,
La operación contraria a sumar es restar. La operación contraria a restar es sumar. La operación contraria a multiplicar es dividir y la operación contraria a dividir pues es multiplicar. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos aquí una H en la parte de arriba, aquí, nos indica que está multiplicando al 3. Y aquí tenemos una H abajo y nos indica que está dividiendo también al mismo 3. Entonces, como arriba está multiplicando y abajo está dividiendo y estas dos operaciones son contrarias, por eso es que se cancela. Otra de las explicaciones es que nosotros sabemos que cuando dividimos algo entre ellos mismos, su respuesta es 1. Por ejemplo, si yo divido 5 entre 5, el resultado es 1. Si yo divido 8 entre 8, el resultado es 1. Si yo divido una manzana entre una manzana, su resultado es 1. Siempre que divida algo entre sí mismo, su resultado va a ser 1. ¿Ok? Entonces, como h entre h es 1 y el 3 multiplica a este 1, 3 por 1 nos va a dar este 3 que tenemos aquí abajo. Esta es. Nos vamos a regresar a nuestra presentación. Toda esta información que estamos viendo es indispensable para poder entender todos los ejercicios que vamos a estar viendo en las guías. Como ya se dijo al principio, el cálculo se desarrolló gracias a 4 importantes problemas en los que los matemáticos europeos trabajaban durante el siglo XVII. El primero, el problema de la velocidad y la aceleración. El problema de la recta tangente. El problema de los máximos y los mínimos. El problema del área en figuras cuya frontera es una curva y no una recta. Cada uno de estos problemas comprende la notación del límite y es posible tratar el cálculo matemático con cualquiera de ellos. El primero de los problemas mencionados es precisamente el que se ha estudiado en esta sección como ejemplo y cuya solución contribuyó al origen del concepto de derivada de una función y el denominado cálculo diferencial. El segundo y el tercer problema mencionados tienen relación con la derivada y el cálculo diferencial, por lo que serán estudiados durante esta unidad. El último problema nos permite, entre otras cosas, calcular áreas de figuras con fronteras curvas o la distancia recorrida por un móvil, y esto representa el origen del cálculo integral. Estudiaremos en la segunda unidad de este libro. ¿Cuál libro? Un libro que les voy a hacer llegar a su WhatsApp. Bueno, ya se los hice llegar pues, junto con este video. Función, un concepto matemático imprescindible para comprender nuestro entorno. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí abajo, este signo f de x, estamos hablando que la función depende, o el resultado que vayamos a calcular, depende del valor de x. En la naturaleza, que en casi todas las cuestiones prácticas del quehacer humano, encontramos relaciones entre magnitudes que varían unas respecto de otras. Por ejemplo, una varilla metálica cambia de longitud, así sea milimétricamente, por el efecto de la temperatura. La distancia que recorre un objeto cuando cae depende del tiempo transcurrido. Entonces, en el primer caso de la varilla, la distancia está en función de la temperatura, ¿sí? Lo que varía, así sea milimétricamente, la distancia o longitud, lo que cambia una varilla. En el segundo caso, la distancia está en función del tiempo que ha transcurrido. El tercer caso dice, el área de un círculo depende de la longitud de su radio. El área depende de la longitud del radio, entonces la variable independiente es la longitud del radio.
La iluminación que produce un foco a su alrededor depende de la altura a la que está colocado y la propia capacidad del foco. La ganancia de un empresario depende de cuánto ingresa a sus empresas por ventas menos lo que gasta en el proceso productivo. Una población crecerá de acuerdo con magnitudes como la temperatura, la cantidad de nutrientes o la intensidad de competencia por la sobrevivencia, entre otros muchos factores. Es el valor o la variación de la magnitud que queda determinada por otra magnitud de acuerdo con cierta regla. Estas reglas suelen ser funciones o ecuaciones. A la primera magnitud se denomina variable dependiente, ¿sí? Mientras que a la segunda su nombre es la variable independiente. Al conjunto de valores o números de la variable independiente se le llama dominio de la función. En otras palabras, representa el conjunto donde está bien definida dicha función. La descripción de función de una variable independiente se materializa en términos de símbolos matemáticos y a la vez es representada mediante una gráfica, gracias al trabajo de René Descartes, con lo cual nació la geometría analítica. La notación para describir una función matemática es f es igual, abrimos un paréntesis y la x va dentro del paréntesis, que se lee como y es función de x. En la siguiente figura se representa gráficamente una función en el plano cartesiano. ¿Sí? Aquí tenemos un valor de x, este punto, esta coordenada de aquí, sería como el punto donde x tiene un valor, pero como no se ha elevado, y tiene un valor de 0. Y en este otro punto no se ha movido sobre el eje X. Recordemos que el horizontal es X menos X y el vertical es Y y menos Y. ¿Sí? Entonces aquí el valor de X es 0 y en este valor hay un valor de f de X. Y donde se juntan los dos, la coordenada es X, f de X. El valor de X y de Y, pues. Un concepto matemático imprescindible para comprender nuestro entorno son las funciones. Tienen 4 componentes principales, y aquí están. El dominio o conjunto de los valores de la variable independiente x para los cuales está definida la función. Dichos valores se ubican a lo largo del eje horizontal, llamado también de las abscisas, en el plano cartesiano y permite que los valores de la variable dependiente y queden determinados por la relación f de x es igual a y. La regla f de x que relaciona cada valor de la variable independiente x con un único valor de la variable independiente y. Para que sea función, debe de haber un solo valor de y para cada valor de x. La imagen o conjunto de los valores de la variable dependiente que se ubica a lo largo del eje vertical o de las ordenadas, cuyo valor se determina al aplicar la función a los valores asignados de la variable x. Y la gráfica de la función o el conjunto de los puntos en el plano cartesiano x, y o x, f de x. Aquí vamos a comenzar ahora sí a contestar nuestra guía número 1. Dice por acá, tomando en cuenta las funciones, realiza lo que se te pide en este caso. F de x es igual a 1 sobre x y g de x es igual a x cuadrada menos 4 sobre x menos 2. H de x es igual al valor absoluto. Estos dos barras que se encuentran aquí se mencionan como valor absoluto. ¿Y qué significa valor absoluto? No importa que nuestro valor sea, por ejemplo, menos 5. Al quitar las barras, el valor se convierte únicamente en positivo. Es la cantidad en unidades. Dice, ¿cuál de las funciones propuestas corresponde a la siguiente tabla de valores? A la función g de x. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder sustituir g de x es igual. Nuestro primer valor de x es 1.9.
Aquí tendríamos que poner 1.9 al cuadrado, dado que dice x cuadrada menos 4. Y abajo dice 1.9 porque solo dice x menos 2. Si ustedes resuelven el primer valor les va a dar 3.9. Luego, utilizamos para el segundo valor de x. 1.99 al cuadrado menos 4. 1.99 menos 2. Al resolver esto en su calculadora les va a dar 3.99 y así sucesivamente. Dice, ¿cuál es la antiderivada de la siguiente función? Ya nos explicaron un poquito de lo que es la antiderivada. Vamos a resolver ejercicios con la antiderivada. Vamos a ponerle pausa en lo que se carga. La antiderivada también se llama integrales. Entonces, la integral del diferencial de x es la variable x más la constante c. No lo olviden. Continuamos. Para integrar una constante, conservamos la constante, la multiplicamos por la variable y sumamos la constante c. Y empieza lo interesante. Por acá tenemos la función x al cuadrado. ¿Qué hacemos? Conservamos la variable, al exponente le sumamos 1, 2 más 1 es 3. Este exponente también lo ubicamos como denominador y nos falta más c. Practiquemos. Copiamos 3x. Al exponente le sumamos 1, obtenemos 5 y también lo ubicamos como denominador. No se olviden sumar la constante c. Y cuando la función tiene varios términos, integramos cada uno de esos términos. Y la integral de 3x a la cuarta ya la encontramos, que es 3x a la quinta sobre 5. Perfecto. Menos x al cuadrado tiene como integral x al cubo sobre 3. Excelente. Finalmente 4 es una constante y su integral es más 4x. Siempre más c. Y por favor resuelvan la tarea, dejen la solución en los comentarios. Amigazos, dominando las integrales. Vamos a resolver ahora sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que integrar por partes. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, esta que está aquí, la podemos pasar al numerador, ¿sí? ¿Y cómo se pasa al numerador? Con el signo negativo. Nos quedaría algo así, mira. Nos va a quedar algo así. Dos x al cubo menos 3x al cuadrado más 1 más x, ya no se vio, a la menos 2, ¿sí? Si nosotros le vamos sumando un número, un número, un número, al de arriba nos va a quedar esto de aquí, ¿sí? Nos quedaría 2x a la 4 entre 4, porque recordemos que aquí le sumamos un 1 y esta suma va en el denominador, según lo que nos explicó el profe. ¿Ok? Y luego nos quedaría menos 3x a la 3 entre 3. Esto se va a cancelar. Luego pondríamos más 1, su integral sería más x a la menos 1 entre menos 1. ¿Sí? De ahí sale este término de aquí. Al estar haciendo las divisiones, bueno, se van cancelando numeritos, se va haciendo la división y esta es la respuesta correcta. Lo ahorramos. Luego la siguiente dice, tu asesor te pide que determines el siguiente límite. ¿Qué tenemos que hacer con estos límites? Bueno, lo que tenemos que evitar o quitar es aquí en la parte de abajo las raíces cuadradas. Para que esto se pueda quitar, entonces tendríamos que elevar esto al cuadrado multiplicándolo por algo parecido, ¿sí? Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia de cuadrados. Aquí vamos a multiplicar por 1 más
la raíz de h entre 1 más la raíz de h. ¿Sí? Esto sería una diferencia de cuadrados y nos quedaría de la siguiente manera. 1 menos h multiplica a 1 más h y estas al multiplicarse nos quedaría simplemente 1 menos h. Como 1 menos h está arriba y está abajo también, únicamente nos quedaría 1 más h y como aquí dice que h tiende a 1, esto sería 1 más 1 y la respuesta es 2. Dice, en determinada ciudad llueve de manera continua por más de un mes. Con ayuda de un pluviómetro se mide la cantidad de agua precipitada durante los primeros 10 días, obteniendo que la cantidad de lluvia es C de T en milímetros. Al tiempo T en días cumple las siguientes condiciones. Dice, si C de 3 es igual a 2, C de 6 es igual a 6 y C de 10 es igual a 1, C' de 6 es igual a 0 y C' de 3 es igual a 0. Dice, C' de T cuando T es mayor que 0, si la T está entre 0 y 10. Perdón, entre 0 y 6. C' de T es menor que 0 si la T está entre 6 y 10. C' de T es mayor que 0 si la T está entre 0 y 3. Y C' de T es menor que 0 si la T es mayor que 3 y menor o igual a 10. Entonces, en este caso, la respuesta correcta son 6 milímetros. ¿Por qué? Porque dice en los primeros 10 días, desde 0 hasta el día 10, ¿sí? Entonces sería C' de T, que serían los 6 milímetros. Acá arriba están los 6 milímetros. Aquí están los 6 milímetros, puesto que dice que la C' de 6 es igual a 0. De la información anterior determina a partir de qué día comenzó a disminuir el nivel de lluvia a partir del día 6. Del día primero al día 6, aumento entre 0 y 6, aumentó y a partir de ahí empezó a bajar. Si se fijan aquí cambia el valor, empezó a bajar el nivel de lluvia. Dice el costo mensual C en pesos para llamadas locales en cierta compañía de teléfonos celulares está dada por la siguiente función. C de X es igual a 0.25X más 10, donde X es el número de minutos usados. Dice, si dispones de 47 pesos, ¿cuántas horas puedes usar el celular? ¿Sí? Entonces, aquí vamos a sustituir los 47 pesos en el valor de CX. 47 es igual a 0.25X más 10. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues despejar la X para saber cuánto tiempo puedes usar el celular. Como el 10 está sumando, lo vamos a pasar con su operación contraria, que sería restando. 47 menos 10 es igual a 0.25X. 47 menos 10 pues son 37, es igual a 0.25X. Y para despejar la X, el 0.25 está multiplicando, tiene que pasar dividiendo, y entonces nos quedaría 37. ¿Sí? 37 entre 0.25 es lo mismo que 37 por 4. Y serían X es igual
a 148 minutos. ¿Ok? Si 148 lo dividimos entre 60, ¿por qué entre 60? Porque cada hora se compone de 60 minutos. Entonces, como nos preguntan aquí cuántas horas puedes usar el celular, al dividir 148 entre 60 nos da 2.4666666666. Lo redondeamos a 2.47. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene f de x? Vamos a ver los tipos de discontinuidad que existen. En este video hablaremos de los diferentes tipos de discontinuidad. Esperar a que se cargue. Listo. En este video hablaremos de los diferentes tipos de discontinuidades que probablemente ya han visto en álgebra o en precálculo. Así que vamos a relacionar esta noción tanto a límites bilaterales como unilaterales. Pero primero veamos un repaso de la clasificación de discontinuidades. Del lado izquierdo podemos ver que esta curva se parece a la función y igual a x cuadrada, hasta que llegamos a x igual a 3, porque en lugar de 3 al cuadrado, en este punto tenemos un agujero, y en lugar de que la función en 3 sea 3 al cuadrado, está definida como 4. Continúa como y igual a x cuadrada, y a esto se le conoce como discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable. Y se llama así por razones obvias. La función es discontinua en este punto, y podemos imaginar que se define, o mejor dicho, se redefine la función, y en este punto vuelve a ser continua. La discontinuidad es eliminada. Pero, ¿cómo se relaciona esto con nuestra definición de continuidad? Bueno, recordemos la definición de continuidad. Se dice que f es continua si y solo si, o mejor dicho, f es continua en x igual a c, si y solo si el límite de f de x, cuando x se aproxima a c, es igual al valor actual de la función cuando x es igual a c. Entonces, ¿por qué falló aquí? Bueno, el límite por ambos lados existe, porque si decimos, por ejemplo, que en este caso c es igual a 3, el límite cuando x se aproxima a 3 de f de x, bueno, si revisamos esto gráficamente, sabemos que esta es la gráfica de y igual a x cuadrada, excepto en esta discontinuidad. Esto es igual a 9. Pero el problema es que en la forma en la que está representada esta gráfica, esto no es lo mismo que el valor de la función, porque f de 3, es decir, la forma en la que está graficada esta función, f de 3 es igual a 4. Así que esta es una situación en la que existe un límite por ambos lados, pero no es igual al valor de esa función. Y tal vez se encuentren con otro tipo de circunstancias en donde la función aquí todavía no esté definida. Aquí no lo está, entonces puede que exista el límite, pero la función todavía no está definida aquí. Aunque de cualquier manera no se cumple este criterio para la continuidad. Entonces, esta es la discontinuidad evitable, porque existe una discontinuidad con respecto a la definición del límite de continuidad. Y ahora veamos el segundo ejemplo. Si analizamos nuestra idea intuitiva de continuidad de esta gráfica y tratamos de trazarla, podemos ver que cuando llegamos a x igual a 2, tenemos que separar el lápiz del papel para seguir trazando. Así que esa es una forma de saber que es discontinua. Como sucede aquí, si trazamos esta función, tenemos que separar el lápiz porque no podemos pasar por este punto. Tenemos que brincar hasta acá y continuar. Así que como en los dos casos tenemos que separar el lápiz del papel, esto también es discontinuo, pero este tipo de discontinuidad en el que hay un brinco de un punto a otro se conoce como una discontinuidad de salto. Discontinuidad de salto. Pero, ¿cómo se relaciona esto con los límites? Bueno, aquí sí existen los límites derecho e izquierdo, pero no son iguales. Así que no tenemos un límite por ambos lados, porque, por ejemplo, para este caso en particular, todos los valores de x arriba de y, incluyendo x igual a 2,
Aquí tenemos la gráfica de y igual a x al cuadrado y después para valores de x mayores a 2 tenemos la gráfica de la raíz cuadrada de x. Entonces, en esta situación, si tomamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 desde la izquierda, esto es igual a 4. Nos acercamos a este valor. Y de hecho, este es el valor de la función. Pero si sacamos el límite de f de x cuando x se aproxima a 2 desde la derecha, ¿esto a qué será igual? Bueno, al acercarnos desde la derecha, como aquí tenemos la raíz cuadrada de x, nos acercamos a la raíz cuadrada de 2. Pero no podríamos saber que este es un 2 simplemente observando este punto. Lo supimos porque conocemos la función de esta parte de la gráfica. Así que está claro, aún visualmente, que nos acercamos a dos valores distintos cuando nos aproximamos desde la izquierda y cuando nos aproximamos desde la derecha. Entonces, aun cuando existen los límites unilaterales, no se aproximan a lo mismo. No existe el límite por ambos lados. Y si no existe el límite bilateral, el límite no puede ser igual al valor de la función, incluso cuando la función es definida. Por eso es que la discontinuidad de salto falla en esta prueba. Ahora, observen que todo esto es intuitivo. Aquí vemos que hay un salto. Tenemos que separar el lápiz de la gráfica para continuar, porque esto no está conectado. Ok, y finalmente aquí podemos ver que, bueno, al estudiar precálculo, a esto se le conoce como discontinuidad asintótica. Discontinuidad asintótica. E intuitivamente nos damos cuenta de que aquí tenemos una asíntota. Tenemos una asíntota vertical en x igual a 2. Y si trazamos sobre la gráfica desde la izquierda, continuaremos y continuaremos para siempre, porque es infinita. Y conforme nos aproximamos a x igual a 2 desde la derecha, nuevamente nos damos cuenta de que esto continúa así infinitamente. Sería imposible trazar toda la función en una vida, pero esto nos ayuda a entender que no hay forma de que pasemos de aquí a acá sin levantar nuestro lápiz del papel. Y bueno, si queremos relacionar esto con la noción de los límites, tanto el límite del lado izquierdo como el del derecho son infinitos, así que oficialmente no existen. Y si no existen, no podemos establecer estas condiciones. Entonces, podemos decir que el límite de f de x, cuando x se aproxima a 2 desde el lado izquierdo de x, podemos ver que continúa infinitamente en dirección negativa, así que muchas veces pueden encontrarse algo como esto, menos infinito. Pero lo más adecuado es simplemente decir que es no acotable. E igualmente, si pensamos en el límite de f de x, cuando x se aproxima a 2 desde la derecha, ahora continúa hacia más infinito. Así que esto también es no acotable, y por esa razón es que este límite no existe. No cumple con estas condiciones, por lo que será discontinuo. Entonces, esta es una discontinuidad evitable. Esta es una discontinuidad de salto, porque tenemos que saltar de un punto a otro, y finalmente tenemos estas asíntotas verticales, así que esta es una discontinuidad asintótica. Muy bien, esta función pertenece o sería el dibujo más o menos de la tercera gráfica que vimos. Ahí decía discontinuidad asintótica o infinita. ¿Ok? La operación inversa de la derivada es la... My name is Munsir Dale. I'm a professor of electrical engineering and computer science at MIT. The partnership that we have with... Hola a todo el mundo. Seguro que todos los que habéis pasado por la secundaria o el bachillerato habéis sufrido esto de las derivadas. ¿Pero qué son las derivadas y para qué sirven? Las derivadas tienen que ver con las funciones, así que vamos a hablar de las funciones a través de algún ejemplo sencillo. ¿Qué
¿Qué es una función? Pues una función es una relación entre unos datos de entrada y unos datos de salida. Aunque ahora no te lo parezca, sirven para muchas cosas. Pueden representar montones de procesos, de situaciones, de datos. Por ejemplo, imagínate que voy de mi casa a casa de mi novia, que por casualidad resulta que es la Calesi. Bien, pues resulta que tardo 30 minutos en llegar a Vash-Dothraki, la capital de los Dothraki, donde vive mi Calesi. ¿Podría usar una función para describir cuánto espacio llevo recorrido en cada instante de esa media hora? Por supuesto. El dato de entrada es el tiempo y el dato de salida el espacio recorrido. Si voy todo el rato a la misma velocidad, la función tendrá esta pinta. Y si resulta que me he pillado un caballo guay y voy más rápido, pero con velocidad constante, será así, ¿no? Fíjate, para recorrer el mismo espacio he tardado menos tiempo y la función tiene una pendiente más alta, o sea que cuanto más velocidad, más inclinada, y a menos velocidad, menos inclinada. Pero ¿y si he ido cambiando de velocidad? ¿Cómo será la gráfica? Vale, imaginaos que hay cuestas, pendientes, que iba distraído mirando el móvil. Entonces la cosa puede tener esta pinta. Tendríamos una gráfica con variaciones de inclinación. ¿Vale? Pues la derivada es lo que nos va a ayudar a medir en cada punto cómo de rápido iba. Imagínate que quiero saber qué velocidad llevaba en el minuto 15 exactamente. Puedo medir el espacio que he recorrido entre el minuto 0 y el minuto 30 y después hacer la media, aunque es una aproximación muy cutre. Pero en lugar de medir los 30 minutos, podría tomar 5 minutos, 1 minuto, 1 segundo, 1 décima, 1 milésima. Con una derivada se puede medir el límite del cambio cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Es decir, que la función mide el espacio que he recorrido y el tiempo que he empleado. Y lo que está midiendo la derivada es la velocidad en cada punto. Lo que pasa es que cuando la función tiene una fórmula, se puede, mediante una operación matemática con esa fórmula, obtener la derivada. Hay fórmulas más sencillas, que son las que se estudian en bachillerato, aunque a quienes las estudian piensen que no hay nada más difícil en el mundo. Y hay otras más complicadas. Así que si vas a ser ingeniero, matemático, físico, economista, vas a usar derivadas y será mejor que las entiendas. O si no, toda la furia de Calesi caerá sobre vuestras cabezas. Hasta el próximo vídeo. Muy bien. Quitamos esto. Y nos vamos a regresar a contestar la pregunta. Según lo que nos dijeron aquí entonces, la operación inversa a la derivada es la integral o antiderivada. Muy sencillo, ¿no? Dice, identifica la ecuación de la recta tangente a la gráfica que se muestra a continuación. ¿Qué sería una recta tangente? La recta tangente es esta línea horizontal que toca en un solo punto aquí a nuestra gráfica, que es esta curva, es una parábola invertida, ¿sí? Entonces, esta recta que está aquí se llama función constante. ¿Y por qué se llama así? Porque no importa el valor de X en el que estemos, el valor de la recta siempre va a ser igual a 3. Aquí dice que Y es igual a X, esta no nos sirve porque resulta que Y no es igual a X. Si fuera Y igual a X, sería una línea que pasara como por aquí. Aquí si nosotros despejamos, el 4 está restando, pasaría sumando, nos quedaría Y es igual a 4. Y resulta que la horizontal pasa por el valor 3, no por el valor 4. Eso tampoco nos serviría. En esta dice menos Y es igual a 3, pero nosotros tratamos de trabajar siempre con las variables positivas. Entonces, ¿qué haríamos? Multiplicamos todo esto por menos 1 y al multiplicarlo por menos 1 nos daría Y es igual a menos 3. Y entonces la línea tendría que pasar por acá por abajo, esta no es. Sin embargo, el 3 está restando y al pasarlo para acá nos quedaría sumando como Y igual a 3. Por lo tanto, es la respuesta correcta. Y la pregunta número 10 dice, calcula la antiderivada de la función f de x es igual a 1 sobre x a la 3. Si nosotros invertimos eso, podríamos subirlo como x a la menos 3 más 1 entre menos 2. Esto nos quedaría x a la menos 2 entre menos 2
Y si esta la regresamos al denominador, nos quedaría menos 1 entre 2x al cuadrado. Esta es nuestra respuesta correcta. Y hasta aquí la vamos a dejar, chicos. Lo que sigue de la guía lo vamos a responder el día de mañana. Les voy a hacer llegar entonces el material, que es un libro de cálculo. Es el libro de la materia, pues, junto con esta clase. Como siempre, los espero el día de mañana y espero que esto les haya servido de mucho.